Hola, nuevamente en el taller. Hoy vamos a hablar acerca de las pinturas. Me han hecho alguna pregunta sobre la diferencia de las pinturas que usamos. Hablo un poco del filete porteño, pero de paso aprovecho a ir aclarando algunas cosas ya que estoy haciendo algunos videos sobre letras, lettering. Entonces, habiendo tenido la experiencia en taller publicitario de que pidan un cartel publicitario en diferentes superficies, vamos a hablar no solamente del filete porteño, sino también de las otras superficies donde pintamos letras, por ejemplo. Eh, lo que te muestro es una hoja de papel. Esto que está pintado con pintura acrílica. La pintura que usamos, sea para fileteado o sea para letreros o algún dibujo que queramos hacer o que nos encarguen de hacer, va a depender de la superficie donde la tenemos que pintar. Eh, por eso te decía que el fileteado, y repito algo de lo que ya dije, pero el fileteado tradicional se hace con esmaltes sintéticos, que hoy en día pueden ser al agua. Hace unos 15 años atrás, más o menos, solamente estaba el esmalte sintético común, pintura al aceite, que se le puede llamar también, y se diluía con aguarrás. Pero hoy en día tenemos un sintético al agua, con los mismos resultados, solamente que el diluyente cambia. Acá yo escribí algo como para que lo puedas anotar en el caso de que no te acuerdes. Esmalte sintético al agua, la diferencia es que se seca rápido. Los resultados son muy similares. Esto que habíamos hecho hace un tiempo de la práctica de la flor está pintado con esmalte sintético al agua sobre chapa. Ahora vamos a hacer alguna prueba. Y los carteles que hacemos sobre chapas son pintados siempre con sintéticos. Sobre chapa y madera, y sobre todo si va a estar al exterior, o sea en la intemperie, usemos esmaltes sintéticos porque es la pintura que va a durar. En el caso de la chapa le damos antióxido, el antióxido normal que se le da a todos los metales. Se limpia la chapa lo mejor que se puede, se le da el antióxido que también se diluye con agua ras y luego se fondea con esmalte sintético. En el caso que usemos esmaltes sintéticos al agua ras, la diferencia es que seca muy lento. Aquí, a ver si lo anoté. Esmalte sintético diluyente agua ras, seca lento. Por esa razón, por una cuestión de tiempo y de rapidez o de terminación rápida en el trabajo, hoy en día trabajamos muchos fileteadores y muchos dibujantes de letras o letreros, trabajamos con los esmaltes sintéticos al agua. Pero podés tenerlo en cuenta. Tiene sus diferencias. La diferencia del esmalte sintético al agua ras es que es mucho más autonivelante. O sea, es una pintura que cuando vos pintás tiende a nivelarse. No es que se va a correr de la pincelada que damos, pero no va a formar un cuerpo, no va a formar textura. El sintético al agua ras queda nivelado, queda sin notarse, más o menos se puede apreciar algo en el fondo, por ejemplo, que no marca tanto la pincelada.
aunque este está hecho con esmalte sintético al agua, ¿no? El esmalte sintético al agua también es muy similar, pero forma un poquito más de cuerpo. Se nota un poquito el relieve en las letras sobre todo. En el fondo se puede pintar con un rodillito o se puede pintar con pincel. Ahora voy a hablar acerca del punto de la pintura también. Y más o menos se va a extender como en el sintético al aguarrás, pero en la letra forma un poquito más de cuerpo el sintético al agua. Si no me entendés algo que no se entiende, volvés a preguntarme, no hay ningún problema. Entonces, chapas, maderas, incluso paredes dibujadas o pintadas que van a estar al exterior, esmalte sintético. Es la pintura que más te va a durar. Además que la chapa de por sí, depende de la chapa que usemos, pero si es chapa que se oxida, es lo que mejor la cubre, ¿no? Lo que mejor la hace durar, que no se oxide. Eso en cuanto a la chapa y madera. Entonces, esmaltes sintéticos que para pintar con el pincel de letras tenemos que diluirlo. Esto que yo preparé acá es un poquito de esmalte sintético al agua, diluido con agua. Mientras la lata es nueva, la desventaja que tiene también el esmalte sintético al agua, en cierta manera, es que es más caro, casi el doble que el que es al aguarrás. O sea, al esmalte sintético al aguarrás le vamos a llamar común. Y el esmalte sintético al agua le voy a decir al agua para diferenciarlo. Es más caro que el sintético común, el doble más o menos. La ventaja es que seca más rápido, cubren de la misma manera, cubren muy bien los dos, porque ese es uno de los puntos a tener en cuenta, ¿no? Cuando pintamos superficies como chapas, incluso acá podemos verlo, un fondo negro, necesitamos que la pintura cubra y rápido, ¿no? O sea, imagínense que si tuviéramos que hacer un cartel y tenemos que darle 3 manos de pintura, se complica bastante. Lo que yo hice acá es en un tarrito diluí un poquito diluí porque eso es lo que te decía, que mientras el tarro es nuevo, la pintura está recién abierta, está en el punto casi como para no diluir, pero a medida que va pasando el tiempo, abrimos, cerramos, se va secando y se va poniendo un poquito más dura. Entonces a veces hay que echarle unas gotas de agua, no mucho, ¿eh? Unas gotas, pero el punto es, a ver si se ve acá, no es tinta, pero tampoco es como la miel, es un punto intermedio, pero más que nada lo tenés que probar al pintar, ¿eh? Yo estoy acá mojando todo el pincel, pero en realidad no hace falta, lo probamos al pintar. El pincel tiene que correr fácilmente, ¿eh? Tenemos que poder hacer curvas que cubra la pintura y que el pincel corra sin problemas, ¿eh? Ese es el punto, lo vamos a encontrar cada uno, si bien este es un punto justo, ¿no? De diluido, pero lo tenemos que encontrar, o sea, tenemos que preparar un poquito de pintura y practicarlo. Esto es sintético al agua. Lo mismo es el sintético al aguarrás, es exactamente lo mismo. La forma de trabajar y el punto de la pintura es exactamente
lo mismo. Lo que tengo que aclarar es, yo acá estoy trabajando sobre una mesa, o sea, no tengo el problema del chorreado, pero siempre tenemos que tener en cuenta que si estuviéramos pintando un vehículo, por ejemplo, o sea, un vehículo me refiero a letras, ¿no? O un fileteado en un vehículo o en algo que tiene que estar la chapa vertical y no así como apoyada en una mesa, el sintético al agua no tiene tanto problema, pero el sintético al agua ras es de chorrearse. O sea que antes, cuando existía solamente el sintético común, que es al agua ras, luchábamos un poco con ese problema, ¿no? Porque la mayoría de las veces los carteles se pintaban en forma horizontal, ¿no? O sea, vertical, digamos, parado. Los carteles, bueno, las paredes, las vidrieras, todas esas cosas se pintaban como estaban, o sea, parado. Entonces no teníamos otra alternativa que pintar y cuidar de que no se chorreara. Como yo estoy acá en una mesa, ese problema no lo tengo. Si pintamos carteles chicos, si pintamos sobre mesa o sobre algún tipo de caballetito, podemos inclinarlo un poco para más comodidad, pero para evitar el chorreado, usamos las mesas. Bueno, eso en cuanto a chapa y lo que es madera. Si pintáramos en una pared también podemos usar estos esmaltes. Antes las paredes, los letreros y murales se pintaban con el fondo de pared, ¿no? O sea, pintura de pared como fondo y luego se pintaba todo con esmaltes sintéticos. Después vinieron los acrílicos de pared, pintura para exterior de pared con colores intensos. Bueno, se empezaron a usar también esos que eran al agua. Bueno, el tema es que el sintético en realidad es la pintura que más cubre, más rápido nos deja trabajar en el sentido de que cubritivo y durabilidad, ¿no? El sintético. Y vuelvo a repetir, sobre superficies que van a estar afuera, no hay otra pintura que dure más que el sintético. Paso ahora a explicar un poco el tema del acrílico. Yo elegí este color amarillo para que veas cómo cubre en una sola mano, que depende de lo que estemos haciendo, podemos dejarlo en una sola mano o podemos llegar a tener que darle otra mano más. Pero el acrílico, no te recomiendo ninguna marca en especial. Bueno, el tema es que las marcas a veces tienen un poco que ver con la calidad, pero los acrílicos que vienen así en potes son acrílicos que son buenos y no tan buenos. O sea, el mejor acrílico es el artístico, el que viene en pomos, como viene el óleo, pero eso es caro. No te lo recomiendo para practicar, ni tampoco para hacer este tipo de trabajos. El acrílico en pomos es como para trabajar en telas, haciendo cuadros. Este acrílico, que es un acrílico intermedio, te quiero hacer una muestra de lo que es el amarillo, por ejemplo. No todos los colores son, no todos los colores tienen el mismo problema, pero para que veas la diferencia con el sintético. Si pinto, eso es una mano de uno sintético y una mano de acrílico, y eso que le estoy dando puro. Prácticamente hay colores que no cubren nada. O sea, es difícil llegar a tener esta intensidad con el acrílico.
depende el fondo, ¿no? Ahora, si yo el acrílico lo aplico sobre papel, y en el caso de este papel blanco ya la cosa cambia, ¿no? O sea, ahí no tengo ese problema por dos razones. Una, porque el fondo es blanco y el amarillo es clarito. Pero la otra es que el papel absorbe un poco, entonces es más fácil que la pintura quede bien ahí, ¿no? Acá te hago una muestra también sobre papel con sintético y no es mucha la diferencia de intensidad. Entonces sobre papel no hay problema. Yo sobre papel uso acrílico, uso témpera, que también es bastante transparente, y no hay mucho problema con esto, porque de última, si tuviéramos que hacer una segunda mano, es muy poco lo que hay que hacer. En cambio, sobre superficies como esta, como la chapa y maderas, y sobre superficies de color, incluso el acrílico no, esto es una flor pintada con sintético en plano, antes de que llegáramos a esto, y fíjate que el acrílico sobre, incluso sobre ese rojo, no cubre bien. Entonces el acrílico yo lo recomiendo para trabajar en papel, para hacer prácticas, para cartón, o para cuando no querés gastar demasiado en las pinturas sintéticas. No es que esto sea la pintura más cara, pero el problema es que tiene es que te venden el litro de pintura, por lo menos acá en Argentina, el litro de pintura sintético al agua. En los sintéticos comunes sí tenemos medio litro y tenemos un cuarto, latitas más chicas. Pero en esto que es al agua, sintético, solamente viene de litro. Y la otra desventaja que tiene es que solamente hay pocos colores, los tres primarios, blanco y negro. Que si bien podemos hacer todos los colores con esos, pero el rojo al agua es muy vermellón, o sea, tiene un poquito de amarillo, y hay colores que no se pueden lograr. Por ejemplo, el violeta es muy difícil de lograrlo mezclando las pinturas estas al agua. Bueno, no hago una práctica sobre el sintético común porque es exactamente lo mismo, el resultado es el mismo que el sintético al agua, solamente que diluimos con agua ras y después hay que limpiar los pinceles con agua ras, mientras que el sintético al agua se limpia con agua. Sintético al agua ras tarda mucho más en secar, o sea que entre mano y mano tenemos que esperar, y todo depende también de la humedad del ambiente, o sea que hoy es un trabajo lento hacerlo con sintéticos al agua ras. Y bueno, te vuelvo a repetir algunas cosas que tienen que ver con las superficies. Hay superficies en las que no vamos a poder usar estas pinturas, por ejemplo los plásticos. No podemos pintar sobre plástico y pretender que nos dure mucho tiempo, porque el plástico se descascara la pintura. Sobre lonas tampoco, porque al tener movimiento la lona también se va a descascarar. O sea, para esos materiales existen otras pinturas más especiales, que por ahí únicamente si tenemos un trabajo encargado sobre eso nos puede llegar a convenir comprarlas. Si tenés una lona, por ejemplo, que está tensada, como un toldo puede ser,
o algo que va a quedar tensado como si fuese un cuadro, sí podemos llegar a usar las pinturas sintéticas al agua, porque al no tener movimiento la lona no va a pasar nada, va a durar mucho tiempo sin descascarar. Pero la principal diferencia entre estas pinturas es que el secado y el lugar donde, la superficie donde usarlas. El acrílico, yo a los alumnos les digo que practiquen con acrílico, e incluso si traen algo como para hacer en los primeros trabajos, que lo hagan incluso con acrílico, si no han comprado las pinturas sintéticas. Pero luego le damos una protección de barniz. El barniz tiene que ser barniz cristal. Si usamos en cualquiera de los trabajos que hagamos hecho, que usemos pinturas al agua o al aguarrás, nosotros podemos barnizarlo con barniz cristal tanto al agua como al aguarrás. Yo acá te muestro la marca de este porque este es el que usamos al agua, brillante, para dar la terminación, como tiene este cartelito que quedó con una mano de barniz, ya queda protegido la pintura y queda como un laqueado brillante, ¿no? El fileteado por lo menos usa la terminación brillante la mayoría de las veces. La pintura sintética ya tiene brillo de por sí. A veces, por ejemplo, en los trabajos que se hacían antiguamente sobre carros, sobre maderas, no siempre se le daba barniz. Como el esmalte sintético ya tiene brillo, se dejaba sin la necesidad de darle barniz. Pero como yo te expliqué que les recomiendo a veces a los alumnos practicar y trabajar con acrílicos. Si hacemos el trabajo todo con acrílico, o sea, dejamos secar y le volvemos a dar otra mano, vamos a lograr el amarillo intenso, por ejemplo, ¿no? El amarillo es uno de los colores más transparentes que tiene el acrílico. En otros colores por ahí no pasa tanto. Si repetimos y damos otras manos, vamos a ir logrando la intensidad. Una vez que hemos terminado, porque lo que se puede lograr es exactamente lo mismo, ¿no? Una vez que hemos terminado el trabajo con acrílico, igual le podemos dar el barniz, o sea, mejor dicho, le deberíamos dar el barniz para protegerlo y para que tenga el mismo brillo que tienen todos los letreros. O sea, una vez que nosotros le damos el barniz cristal, ya casi que no nos vamos a dar cuenta si las letras las pintamos en acrílico, si las pintamos en sintético. Una vez que tiene el barniz, no tenés que ser muy, muy experto para darte cuenta si la pintaron, con qué pintura pintaron, si con acrílico o con sintético. O sea que no hay problema en que pintes y hagas tus trabajos, sobre todo si son cuadros, ¿no? Si son vehículos y eso no, pero si son cuadros que van a quedar en el interior, pinta con acrílicos, vas a gastar menos tal vez, y después los proteges con barniz cristal, que puede ser al agua o puede ser al aguarrás también. Hay una diferencia entre los dos barnices también, y te lo quiero comentar. El barniz cristal al aguarrás tiene un pequeño tono amarronado, muy suave, depende, en eso depende la marca. Hay una marca acá que se llama Cristalba, que es el más cristalino, que yo conozco por lo menos. Pero después el barniz marino no lo uses porque se te va a teñir de marrón. O sea, no te lo va a oscurecer del todo, pero
no es lo mismo. Barniz marino, barniz común y eso no te aconsejo para proteger los trabajos porque van a apagar todos los colores, o sea, lo va a oscurecer, le va a dar un tono amarronado. ¿Ven? El mismo barniz cristal que te digo yo que usamos para proteger estas cosas es el que usamos para preparar el chapam. Chapam, el barniz que preparamos para dar la sombra proyectada, lo preparamos con barniz cristal, con un poco, en este caso de negro, con un poco de pintura negra. En este caso, como yo uso varias veces este color, lo pongo en un tarrito con tapa, porque así no se seca. Y me permite hacer una sombra transparente. Depende también la cantidad de color que le pongamos. Hoy ya hacemos el chapam, este barniz, esta sombra transparente la hacemos con negro o con azul, depende. No necesariamente tiene que ser negro, depende lo que queramos hacer. Podemos oscurecer este barniz cristalino con otro color directamente, con un azul, por ejemplo. Y lo usamos para diferentes cosas, por ejemplo para un adorno adentro de la letra. Siempre lo usamos para esa sombra proyectada, para algún detalle de filigrana en el fileteado que hagamos. O sea, para algo que sea secundario al resto, ¿no? Bueno, creo que más o menos es lo que debes saber principalmente en cuanto al fileteado y las letras. Cualquier duda pueden consultarme, comentarme. Estaremos practicando letras y otros tipos de dibujos también, con la idea de practicar con estas pinturas. O sea, las pinturas que yo digo son intensas, ¿no? Porque después, bueno, para el papel hay otras clases de pinturas, como la acuarela, la témpera, los pasteles, los marcadores, pero todo eso para papel, ¿no? Que también algo de eso vamos a ir hablando acerca de bocetos y eso, y está bueno saberlo, pero pinturas, ten en cuenta siempre eso, que depende de la superficie. Arranquemos con esa pregunta: ¿qué superficie es la que vamos a pintar? ¿Chapa, madera, pared, hardware, fibrofácil? Bueno, tengamos en cuenta que por ahí algunas de esas superficies, como el fibrofácil, vamos a tener que darle una preparación primero. Yo lo hago, por ejemplo, el fibrofácil, cuando voy a pintarlo, antes le doy una mano de cola de carpintero, una pintada, una mano a toda la placa, porque en sí es como una madera, ¿no? Y si le damos el sintético directo, lo más probable es que se chupe la primera mano, se la quede opaca. Y otro de los problemas que puede tener es que puede aparecer alguna mancha después en el fondo, sobre todo en el fondo blanco. O sea que hay algunos detalles como para seguir hablando sobre pinturas. La pintura sintética y el acrílico lo podemos usar también en el caso de letreros con aerógrafos. Y bueno, y siempre depende de la superficie, tal vez tengamos que usar otro tipo de pintura en el caso de que usemos un aerógrafo. Pero ahí más o menos tenemos un panorama de lo que usamos. Y la clave después de la terminación es el barniz.
el barniz no dudes en consultar, pero tiene que ser totalmente cristalino para que no te arruine el trabajo, ¿no? Porque de repente podés usar colores que yo les digo modernos, ¿no? Como el magenta y otros colores, que no necesariamente se vean oscuros, sino que sean vibrantes, y un mal barniz, o sea, un barniz que tenga una coloración ya te cambia totalmente el color. Así que bueno, te espero en el próximo video. Muchas gracias.